reforma de nuestra Constitución del año 1994 incorpora al artículo 75, que se refiere a las atribuciones del Congreso, el inciso 22, que le otorga rango constitucional a los tratados de derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y las convenciones que estudiaremos en este curso. Una es la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, y la Convención de Belém do Pará, o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Hoy hablaremos de la CEDAW. La CEDAW es la Carta Magna de las Mujeres. Es el instrumento más importante en la protección y en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. También es importante porque muestra la lucha de las mujeres en este reconocimiento de igualdad y desde qué época comenzó la misma. Por eso es importante que conozcamos su articulado, sus orígenes, la forma en que los y las profesionales del derecho pueden acudir a la misma. Antes de entrar al articulado, voy a hacer una breve reseña de cómo es que nace la CEDAW. Porque si bien la misma fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1979, se comenzó a escribir en el año 1972. Generalmente se dice que la convención, la CEDAW, pertenece a Naciones Unidas, y en este punto sigo a Alda Facio y digo que en realidad la CEDAW es una convención que fue redactada, luchada, negociada por mujeres, que se la presentaron al organismo de Naciones Unidas, quien la adopta en el año 79 y la pone en vigencia en el 81. ¿Cómo fue esto? Después de la Segunda Guerra Mundial, 50 países se unen y forman la Organización de las Naciones Unidas, con el objeto de crear un organismo que preservara la seguridad y la paz de los países signatarios y obviamente del mundo entero después de haber ocurrido tremendo flagelo. Dictan la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945 y en el año 1948 dictan la Declaración de los Derechos Humanos. Los organismos que integran la ONU son la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Ahora bien, cuando la Asamblea de Naciones Unidas dicta o sanciona la Declaración de los Derechos Humanos, tenía una visión androcéntrica, es decir, pensada en hombre como sinónimo de humanidad. Sin embargo, gracias al accionar de mujeres latinoamericanas, cuando se hace la traducción al español, se logra
el lenguaje neutro. Por eso es que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales. En inglés también tiene esta particularidad que no es androcéntrica, sino que se refiere a los seres humanos. Pero si ustedes ven en árabe, en chino, que ha sido traducida en ruso, en francés, siempre habla de hombre. Ahora, ¿por qué se pudo sacar esa mirada androcéntrica y por qué se pudo lograr ese lenguaje neutro? Gracias a la acción de mujeres. Estas mujeres que pertenecían a distintas organizaciones no gubernamentales que habían comenzado a trabajar en el año 1946, formaron la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Al principio eran 15 las representantes de los países. Entonces se relacionaron con mujeres de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y empezaron a pedirles que cada una en sus países investigaran sobre cómo estaba la condición de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito del derecho privado. Estas mujeres que componen la comisión, en base a todos los datos que les van relevando los países, van elaborando algunos documentos sobre el sufragio, el derecho al sufragio por parte de las mujeres, el consentimiento en el matrimonio, la edad para contraer matrimonio, la nacionalidad, porque hubo una época en la cual la mujer, al casarse, no solamente tenía que adicionar el apellido y prácticamente anular su apellido de soltera y utilizar el de casada, sino que también tenía que adoptar la nacionalidad de su marido cuando éste era extranjero. Sobre todo este relevamiento y sobre este estudio que hicieron las mujeres de todo el mundo, elaboran documentos y obtienen el primer triunfo en el año 1966, cuando logra que toda su investigación fuera aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y con el nombre de Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto sobre los Derechos Económicos y Sociales. Estos pactos se pusieron en vigencia en el año 1976. Ahora, ¿qué ocurría en Argentina? En Argentina vivíamos en época de facto, entonces no logramos firmar como Estado, no logramos firmar estos dos pactos tan importantes, sino recién en el año 1986, después del advenimiento de la democracia. Y, como dije en un principio, también estos dos pactos van a integrar el bloque de constitucionalidad, es decir, van a ser incorporados en el artículo 75, inciso 22. Bueno, en el caso de Argentina, ¿cómo era la situación de la mujer? En cuanto al derecho civil, estaba vigente el Código Civil de Vélez Sarsfield, que consideraba a la mujer casada como una incapaz de hecho relativa bajo la representación del marido. En cuanto a lo político, no teníamos el derecho al sufragio y en el ámbito social, obviamente siguiendo las pautas, la legislación que del Código velezano, las mujeres vivían bajo la potestad de los padres, o del padre, mejor dicho, del marido cuando se casaba, del hijo mayor cuando quedaba viuda o de un hermano. Y respecto a las solteras, que mucho se ha escrito al respecto,
las mujeres solteras prácticamente no existían, porque a las mujeres las casaban desde muy chicas, y si no querían casarse, tenían que ir a un convento. Por eso es que el código dice que son incapaces relativas de hecho las mujeres casadas. A las mujeres solteras no las considera porque no existían. No existían en el mundo del derecho porque no existían en el mundo real. Esa era la situación imperante en Argentina. Por lo que, como dije, los pactos van a incorporarse recién en el año 86 y bueno, ya vamos a ir viendo cómo se van modificando todas estas normas tan atrasadas para las mujeres. Asimismo, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en el año 1972, solicita a la Asamblea de las Naciones Unidas que el año 1975 sea designado Año Internacional de la Mujer. ¿Y por qué lo hace? Con el objeto de visibilizar la desigualdad entre el hombre y la mujer, de llamar la atención de todos los estados partes. De allí que los países adoptan el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Argentina tampoco lo puede hacer en ese momento, como dije, porque vivíamos en democracia. Recién después del año 1983, también por ley se designará el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Otro dato importante sobre la forma en que trabajaron estas mujeres de la comisión es que prepararon congresos internacionales, congresos a los que concurrieron mujeres de todas partes del mundo. El primer congreso se realizó en México en el año 1975 precisamente, luego en Copenhague, Dinamarca, en 1980, en 1985 en Nairobi, que fue un congreso mundial sumamente importante, porque el debate se centró casi exclusivamente en el tema violencia. Y el cuarto congreso mundial fue el famoso Congreso de Beijing del año 1995. Les cito estos eventos porque de ellos, de estas largas deliberaciones que se hicieron en los congresos, van a ir saliendo después avances legislativos sumamente importantes en pos de la igualdad de hombres y mujeres. Vamos a dejar colgado los distintos instrumentos que les estoy mencionando y también algo de las conferencias para quienes quieran profundizar sobre este tema que, créanme, es apasionante. Bueno, en 1972 la Comisión de las Mujeres comienza a trabajar en la convención. Por eso, como les dije a un principio, quienes la trabajaron fueron estas mujeres. La trabajaron hasta el año 79, que la presentan a la Asamblea General de Naciones Unidas y la ponen, quien la pone en vigencia en el año 81. Tampoco nosotros lo vamos a poder hacer inmediatamente, sino, como dije al principio, cuando en la reforma constitucional se la incorpora al artículo 75. Bueno, esto como para que conocieran un poquito la historia de esta Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Y ahora vamos a entrar a analizar la CEDAW,
que consta de un preámbulo y de 30 artículos. Pero previamente quiero decirles que la Convención no es un instrumento estático, rígido, sino que es dinámico, que se va modificando continuamente o se van interpretando nuevamente sus postulados de acuerdo a la época. Es decir, que es muy flexible. ¿Cómo se hace? A través de las recomendaciones de las que vamos a hablar más adelante. Por ahora vamos a ir al artículo primero, que es un artículo que si lo leen parece de difícil comprensión, pero si uno va analizando palabra por palabra, van a ver qué rico, qué interesante y cómo en un párrafo se pudo condensar todo lo que significa la discriminación contra la mujer. El artículo establece que se define como la expresión discriminación contra la mujer, expresando que denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier esfera. Dicho así, suena un tanto difícil de comprender. Por eso es que lo vamos a analizar. En primer lugar, habla de 3 acciones, porque dice, la discriminación denota distinción, exclusión o restricción. ¿Qué quiere decir distinción? Es cuando la discriminación se disfraza de derecho. Les voy a dar un ejemplo antiguo, si se quiere, y algo actual. En la anterior Constitución de Guatemala, las mujeres tenían el derecho de hacer todo el trabajo doméstico. Así decía la Constitución, el derecho de hacer el trabajo doméstico. Entonces, parecía como que se le daba un gran rango, un gran estatus a la mujer, dándole el derecho a ser el ama de la casa, cuando en realidad lo que se estaba pretendiendo era invisibilizar o menoscabar o anular el trabajo fuera del hogar. Esto, por suerte, fue derogado. Y algo que existe hasta la actualidad, cuando se dice, no, para determinados trabajos que se realizan de noche, no, mujeres no, por razones de seguridad. Entonces, sobre texto del derecho a la seguridad de las mujeres, se les impide el acceso a algunos trabajos, cuando en realidad lo que se debiera hacer es brindarles seguridad para que puedan realizar estos trabajos nocturnos o en lugares que puedan ser considerados peligrosos. Esto es disfrazar como un derecho lo que es una discriminación. Por eso que el artículo primero habla de distinción. La segunda acción a la que se refiere es la exclusión. Bueno, respecto a la exclusión de derechos de la mujer, tenemos miles de ejemplos. Para darles uno de ellos muy conocido, por supuesto, por todas las personas que seguramente están haciendo este curso, el derecho al sufragio. No existía
ninguna disposición que prohibiera a las mujeres votar. Pero ¿qué ocurría? En los actos eleccionarios se tomaba como padrón el padrón militar. No se confeccionaba un padrón para las elecciones, sino que se tomaba el padrón militar, el padrón de los hombres que habían hecho el servicio militar. Entonces, los hombres eran los que votaban. Ahí vemos un claro ejemplo de exclusión. Hizo falta una ley para que podamos sufragar. La otra acción a la que se refiere el artículo primero es el de la restricción. Es el de no poder acceder a algunos trabajos. Son restricciones que no están escritas en ninguna parte, pero las encontramos en la vida cotidiana. Si nos vamos a 1900, las mujeres únicamente podían ejercer la docencia o la enfermería. Lo que les costó a las primeras mujeres estudiar y luego poder trabajar como médicas, como abogadas, y les menciono estas dos carreras porque a lo largo del tiempo fueron las más conocidas, y bueno, las mujeres prácticamente no tenían acceso. Así tuvo que pasar muchísimo tiempo para que pudieran ejercer otras carreras. Sin ir más lejos, hasta hace poco también las mujeres no podían presentarse siquiera a algunos trabajos porque sabían que no las iban a considerar, como por ejemplo las fuerzas de seguridad, para ser bomberas, hasta como conductoras de transporte público, que si mal no recuerdo, leí en los periódicos que la primera vez habrá sido hace 10 años aproximadamente, en que una de las empresas incorpora a mujeres para que hagan transporte de media y larga distancia. Bueno, estas son las tres formas entonces de discriminación que lo que producen es un menoscabo o una anulación del reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. ¿Cómo? A través de las leyes. Como lo dije en un principio, nuestro Código Civil, en el artículo 55, que establecía que la mujer era una incapaz de hecho relativa. Recién tuvimos que esperar que en el año 1968, con la Ley 17711, se otorgue a todas las mujeres, independientemente de su estado, la plena capacidad civil, es decir, la capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer distintas profesiones, distintos oficios, poder ser testigos. Las mujeres no podían ser testigos ni siquiera en el casamiento de su mejor amiga. Bueno, esta es la forma en la que se menoscababa el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. Siguiendo con el análisis del artículo, ¿cómo se menoscaba o anula el goce de los derechos humanos y libertades humanas de las mujeres? Si los estados no aportan los recursos suficientes para la promoción de derechos. Hoy tenemos un gran avance, grandísimo avance de la tecnología, pero situémonos en el momento en que entra en vigencia la convención, en el que no existía internet, menos en los lugares alejados, ni siquiera periódicos. Entonces hacía falta que el Estado sea el que
diseñe y ponga en práctica distintas campañas para promocionar los derechos de las mujeres, porque si las mujeres no conocían sus derechos, mal podían defenderse o defender sus derechos. Esta es la forma en la que se anula el reconocimiento. ¿Y de qué forma se anula el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres? Por ejemplo, cuando no tienen dónde denunciar violencia, si no tienen comisarías de la mujer o comisarías que quieran atenderlas, porque no nos olvidemos, hasta hace no muchos años, cuando una mujer iba a denunciar un hecho de violencia, se les decía, bueno, hacemos una exposición policial, y la exposición policial no les servía absolutamente de nada. Esto es anular el ejercicio de sus derechos fundamentales, no proporcionarle los recursos, no proporcionarles con la premura del caso una protección, que no tengan dónde recurrir, que no tengan un procedimiento rápido y eficaz, que no se trabaje con debida diligencia. Todas esas acciones menoscaban el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres. Bueno, con estos ejemplos he querido que se pueda comprender este artículo, que parece un tanto complicado, pero cuando ustedes lo vuelvan a leer y vayan enlazando con estos ejemplos, van a ver qué completo es. Bueno, la Convención establece una serie de obligaciones para los estados signatarios. Una de las obligaciones que establece CEDAW es que los estados partes deben consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier legislación apropiada, el principio de igualdad del hombre y la mujer. ¿Qué pasa en nuestro país? Nuestra Constitución de 1853 establece la igualdad en el artículo 16, pero obviamente 1853 no es igualdad de género, no es igualdad entre el hombre y la mujer. El artículo 16 dice: todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Pero ¿cómo debe entenderse esa igualdad? Por la época y porque en otros países, y en el nuestro que también existía, la esclavitud, entonces la igualdad se refería a eso, a que todos los hombres son iguales, en que no hay un patrón y un esclavo, y bueno, pero para nada, obviamente, una igualdad entre hombres y mujeres. La reforma del año 94 tampoco consagra categóricamente la igualdad entre, vamos a hablar como de la época, entre hombres y mujeres. Si bien hay un avance, porque al incorporar las convenciones, la que estoy hablando, CEDAW y Belén do Pará, y al incorporar todos los conceptos que tienen la misma, se entiende que se adopta el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Pero lo bueno sería, en una próxima constitución, que se lo consagre expresamente. Sin ir más lejos, el domingo hubo un plebiscito en Chile para reformar la Constitución, y bueno, hablando por teléfono con una mujer que va a ser una de las redactoras de la Constitución, va a dar la pelea a capa y espada para que en esta nueva Constitución chilena se consagre la igualdad de género, a modo de noticia. Bueno, en cuanto
a la obligación también que le impone la Convención de la Igualdad en otra legislación. Si nosotros tomamos el código sancionado en el año 2015, que tampoco consagra categóricamente la igualdad de género, pero al incorporar algunos institutos que voy a mencionar, hace efectiva los derechos humanos de las mujeres y es un avance sumamente importante. Voy a mencionar a título enunciativo, por ejemplo, el artículo 660 que destaca el valor económico del trabajo en el hogar. Esto es un avance sumamente importante porque tiene que ver mucho con el tema del cuidado, que tantos años trabajó sobre todo el equipo latinoamericano de género para que se considerara al cuidado como una de las tareas fundamentales en la economía de una sociedad. Y otorgarle valor económico al trabajo doméstico o al trabajo que realiza la mujer en el ámbito doméstico es un avance muy importante. Ya estamos dictando sentencias con perspectiva de género, aplicando este artículo y, por ejemplo, en el caso de indemnizaciones, que muchas veces por el fallecimiento de una mujer la indemnización era exigua, porque decía la mujer es ama de casa, no trabajaba no trabajaba fuera del hogar, entonces como que no traía dinero a la casa, entonces la indemnización era sumamente baja. Hoy se considera el tema del trabajo en el hogar con un valor económico y por lo tanto las indemnizaciones son como corresponden, para ejemplificar la importancia que se haya incorporado este artículo. Otro artículo que recepta también la perspectiva de los derechos humanos en materia de género es que el apellido del padre dejó de tener prioridad. Esto en el artículo 64. Bueno, es sabido por todas las personas que en este momento están escuchando, y seguramente todas las personas que están escuchando llevan el apellido paterno, como lo llevo yo, como lo lleva la mayoría de las personas. Se podía adicionar el materno, pero era obligación que el primer apellido era el paterno. Hoy los progenitores pueden elegir y ponerle al hijo o hija primero el apellido paterno o primero el apellido materno. Y si no hay consenso entre ambos, pueden ir al registro civil para que se realice un sorteo y vean cuál va a ser el primer apellido de ese hijo o hija que recién nació. Otra incorporación que a mi juicio es muy, muy importante es la figura de las uniones convivenciales. Esto está en los artículos 509 a 511. Y fue, a mi juicio, una de las grandes asignaturas pendientes. Yo la denominé así en el año 2010, en una ponencia que hice en la Universidad de Salamanca, en la que analizo todo los avances de la legislación a favor de la mujer en el siglo XX, y la titulo Desafíos pendientes, y uno de los temas que analizo es la existencia de lo que en ese momento se llamaba el concubinato. ¿Por qué? Porque la concubina no tenía derechos, únicamente tenía el derecho a pensión, pero en el caso de la muerte del marido, del concubino, o si el concubino la dejaba, quedaban
en la calle, sistemáticamente. Entonces, era una de las grandes desigualdades existentes en el anterior código, que ha sido zanjada con el código del año 2015, con esta creación del Instituto de las Uniones Convivenciales, que hasta el nombre que se le daba antes de concubinato era bastante desagradable y con consecuencias desagradables para la mujer y sumamente discriminatorias. Y bueno, también citarles la incorporación de la compensación económica para el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto. Esto está en el artículo 441, pero digamos las cosas como son. Esta es algo para la cónyuge, si bien dice para el cónyuge, pero quien generalmente después de un divorcio queda en un desequilibrio económico es la mujer. La mujer se casa joven, muchas veces sin haber completado estudios, sin haberse incorporado al mundo laboral, se dedicó toda la vida a la crianza de los hijos, a las tareas del cuidado del hogar, y de repente se divorcia. Y esto les puedo hablar con un gran conocimiento de causa después de haber litigado tantos años y de haber escuchado a mujeres de 50, de 60 años que venían a plantearme el gran problema de decirme: me abandonó y me quedo prácticamente en la calle. La cuota alimentaria es para los hijos, o a veces a esa edad ya los hijos son mayores, entonces no les pasaban cuota alimentaria. Entonces, ¿quién era la que quedaba en desventaja? A los 50 años, ya hoy, a los 40 años, una mujer se va a poder insertar en el campo laboral. No lo va a poder hacer. Hoy cada vez más joven la gente tiene que ir insertándose en el campo laboral, entonces a los 40, a los 50, a los 60, mucho menos una mujer va a poder incorporarse y va a poder tener ingresos propios. Entonces es la mujer la que queda en desigualdad después de un divorcio. Así que considero también que esta incorporación es muy importante porque las mujeres concurrían, como les decía, a los estudios jurídicos y decían: después de tantos años no tengo derecho, siempre lo expresaban de esta manera, no tengo derecho a una indemnización, no tengo derecho a daños y perjuicios porque me ha dejado, no tengo derecho a indemnización porque lo he servido al hombre durante tantos años. Y uno no tenía respuesta. Como profesional del derecho, como litigante, uno no tenía respuesta. Y créanme que uno sentía una gran frustración al no poder dar respuesta a estas mujeres. Así que esto es una incorporación muy valiosa al Código Civil. Bueno, son muchísimos los institutos que se han incorporado y que han receptado esta perspectiva de los derechos humanos en materia de género, pero se haría muy largo si siguiera mencionando otros institutos.